Hermanos, damos gracias a Dios porque una vez más el Señor nos permite reunirnos y compartir el estudio bíblico de este día jueves. Continuamos siempre con nuestro material, ya casi estamos llegando al final. Es la lección número 5 que se llama Los Credos, y el tema número 3 se va a tratar sobre el catecismo de Heidelberg, o más bien sobre los catecismos. He puesto una base bíblica que es Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. Aquí tenemos una imagen de cómo es un catecismo, pero en este caso estamos viendo lo que es el catecismo de fe, el catecismo mayor de Westminster. Un catecismo se caracteriza, mis hermanos, porque está escrito, como ya les había dicho en la introducción de la lección que está escrito en forma de preguntas y respuestas. Y en esta imagen podemos ver la pregunta número 17 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice: ¿cómo creó Dios al hombre? Y la respuesta dice: después que Dios hizo a todas las criaturas, creó al hombre varón y hembra, formando el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y a la mujer de una costilla del hombre. Los dotó de almas vivientes, racionales e inmortales, haciéndolos conforme a su propia imagen en ciencia, justicia y santidad, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón, con poder para cumplirla, con dominio sobre las criaturas, aunque expuestos a caer. Como pueden observar, hay ahí algunas letras intercaladas en el texto, y cada una de esas letras tiene relación con un texto bíblico que está abajo. Y es decir, que cada frase tiene su fundamento en un texto bíblico. Los catecismos plantean preguntas, pero las respuestas son elaboradas en base a suficiente base bíblica. Según el diccionario, mis hermanos, un catecismo es un libro que contiene la exposición concisa de alguna doctrina o ciencia, en forma, como les decía, de preguntas y respuestas. Existen catecismos específicos de la doctrina cristiana, utilizados para enseñar a los niños, jóvenes o adultos que van a bautizarse, o para las personas que van a ser recibidas como nuevos miembros de la iglesia. Esto en el caso de personas que ya fueron bautizadas. En el texto de Efesios vemos el propósito de que haya enseñanza amplia de la doctrina, porque ahí Pablo les expone, en su epístola a los Efesios, les expone que necesitamos, y que esa obra de Dios que el Señor estableció a unos apóstoles, a otros predicadores, a otros maestros. ¿Para qué? Para ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para estar firmes ante los vientos diversos que quieren movernos de la doctrina, y para crecer en la verdad en todo el conocimiento de Cristo. Como lo he dicho en otras ocasiones, en aquel momento las iglesias que se establecían, y en este caso la iglesia de Éfeso, era visitada por judíos que los querían llevar al judaísmo, que se les llamaba judaizantes, ¿verdad? Entonces necesitaba Pablo darles la enseñanza, y por eso escribía las cartas. Pero en este tiempo, mis hermanos, nosotros como iglesia presbiteriana también estamos rodeados y asediados hasta cierto punto por otras corrientes doctrinales que nos quieren poner en nuestra mente la idea de doctrinas extrañas, ¿verdad? Y alejarnos de la doctrina que hemos aprendido. Por eso es necesario que constantemente en la iglesia estemos dando la doctrina. Y nuestras reuniones los días jueves son precisamente para estudio de la doctrina.
Aunque la lección en el material se refiere exclusivamente al Catecismo de Heidelberg, yo he querido incluir el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, que es el que más hemos utilizado para que tengan alguna información, ya que nuestra Iglesia Presbiteriana más ha utilizado estos dos catecismos. El Catecismo Mayor de Westminster fue elaborado o formulado por la Asamblea de Westminster en Inglaterra en el siglo XVII. Es de orientación calvinista y contiene 196 preguntas. Al estudiarlo nosotros podemos comprender los principios básicos de la fe protestante. Y el Catecismo Menor de Westminster, como su nombre lo indica, es menor en cuanto a su contenido, ¿verdad? Se utiliza el mayor o el menor dependiendo la madurez espiritual de las personas, ¿verdad? Generalmente el menor para los jóvenes y niños y el mayor para los adultos. El Catecismo de Heidelberg tiene una característica diferente. Vamos a ver que este Catecismo de Heidelberg fue escrito en 1563 y es un compendio también de nuestra doctrina. Fue escrito de manera comprensiva. Se cree que fue escrito por los teólogos Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano. Uno de ellos seguía a Calvino y el otro era seguidor indirecto de Lutero. El contenido, y esta es una característica que lo diferencia del Catecismo de Westminster. Fíjense que está organizado en 52 puntos, o sea, 52 preguntas para ser enseñada en 52 domingos que tiene el año, ¿verdad? Dejando por separado lo que es el contenido. La característica de este catecismo es que se puede enseñar a la iglesia en un año completo, ¿verdad? Cada domingo una pregunta. Y con esa pregunta si la vamos a estudiar, vamos a aprender parte de nuestra doctrina. Porque en las 52 preguntas está contenida la doctrina cristiana. Este catecismo transmite las creencias fundamentales de la fe reformada. Y fíjense que las preguntas están agrupadas en partes. La primera es el pecado, la segunda es la salvación y la tercera la gratitud. Es decir, que el catecismo nos enseña primero que somos pecadores, después que Jesús es nuestro Salvador y luego que en gratitud por la salvación debemos siempre glorificar al Señor. Ese es la relación que llevan las 52 preguntas. El contenido del catecismo de Heidelberg. Yo he querido copiar aquí un modelo de cómo se presentan las preguntas. Y dice el domingo 1. Aquí bien, este domingo 1 viene la pregunta y respuesta número 1. La pregunta es, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque pertenezco a Cristo, Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Ahí pueden ustedes ver esos numeritos que están ahí como unas referencias, el 1, el 2 hasta el 10. Y luego en el mismo catecismo, para ese domingo, viene que en el número 1, la base bíblica está en 1 Corintios 6, 19 y 20. En el número 2 está en Romanos 14, 7 al 9. Y así sucesivamente para cada uno de los numeritos que aparecen ahí en el texto,
hay uno o más pasajes bíblicos que amparan lo que ahí se dice. Este catecismo de Heidelberg tiene otra característica que incluye dentro de su enseñanza el Padre Nuestro y el Credo Apostólico, también en forma de preguntas y respuestas. Como vimos, hermanos, todas las preguntas y respuestas del catecismo, tanto del catecismo de mayor y menor de Westminster, como también del catecismo de Heidelberg, contienen las referencias de todos los textos bíblicos que amparan las afirmaciones que se enuncian. Esta amplia base bíblica le da a los catecismos una mayor validez para la formación de los miembros de la Iglesia en el conocimiento de la fe reformada. Si alguien tiene duda de una respuesta, ¿por qué dice ahí que yo me tengo que entregar en cuerpo y alma a alabar a Dios? Entonces vemos el numerito a qué texto bíblico nos refiere, y cuando nosotros leemos el texto bíblico nos vamos a dar cuenta que ahí dice que tenemos que alabar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Es decir, cada palabra, cada frase tiene base bíblica. Y para nosotros, mis hermanos, los cristianos reformados, presbiterianos, siempre tenemos que basarnos en la Biblia. Nosotros no predicamos nuestras propias ideas. Lo que hacemos es enseñar y predicar textos bíblicos interpretados. Es cierto, nosotros los interpretamos, pero vamos a hablar algo que tiene relación con lo que la Biblia dice. Y si un pastor o una pastora habla cosas contrarias a la Biblia o solamente lee el texto, pone la Biblia a un lado y su mensaje, su enseñanza es de otro tema, eso no es correcto. En nuestras iglesias siempre vamos a tener nuestra meditación leyendo la Biblia, ¿verdad? Nuestra predicación es expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos exponiendo el texto en el orden en que está escrito, ¿verdad? Empezando con las ideas que están en el versículo 1 hasta llegar al final de la porción que nos corresponde estudiar. En conclusión, mis hermanos, como vemos, el Catecismo de Heidelberg es un documento que debe darse a conocer a la membresía de la Iglesia para tener un mejor conocimiento de nuestra fe. Cuando hablamos de catecismos, cuando hablamos de confesiones, de credos, estos son resúmenes de nuestra doctrina, de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Para finalizar, hacemos nuestro ejercicio de memorización tomando este texto de Efesios 4:14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Yo les invito para que le pongamos atención a este texto, porque de la manera que dice aquí es la manera exactamente en la que muchas personas de nuestras iglesias son llevadas a otras iglesias por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No las convencen con textos bíblicos, no nos convencen con base bíblica, sino con engaños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos niños todavía. Pero por eso Pablo dice que nos debemos de poner firmes, a ponerle atención a los pastores, a los maestros, a los predicadores, a los evangelistas, para no ser como esos niños. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y si Dios lo permite, estamos nuevamente reunidos la próxima semana.